Bien, vamos a ver esta parte dentro del diagnóstico rápido y preciso que es indispensable que conozcas los principios de funcionamiento mecánicos, eléctricos y electrónicos de los sensores, de los actuadores y lo más importante, cómo se checan. Vimos en la carta de diagnóstico un procedimiento muy simple para checarlos con el multímetro, generalmente checando voltaje, resistencia o simplemente continuidad. Pero en la parte electrónica, muchos de estos componentes tenemos que checarlos con una precisión muy alta, mucho más que la que nos da cualquier buen multímetro que pudieras tener. Y eso lo alcanzamos, eso lo tenemos con los osciloscopios. Por eso vamos a ver ahorita en este ejemplo un osciloscopio muy interesante. Ya ahora todos los osciloscopios traen información técnica, pero este osciloscopio de Picoscope nos gusta mucho porque tiene la información en español, porque la tiene de una forma fácil de obtener y porque es realmente una herramienta práctica y cómoda para usar. Recuerda que en la parte del diagnóstico, para que sea rápido y preciso, el técnico que lo realice debe contar con toda esta información, no solo el Miche, no solo las enciclopedias, debe contar también con los conocimientos y la información técnica sobre los sensores y los actuadores, la computadora y diferentes puntos, diferentes cosas más que es importante que conozcas. Bueno, si tienes problemas para conseguir esta información, sobre todo la parte del osciloscopio, la parte de la información técnica que vamos a ver ahorita, comunícate con nosotros. Recuerda nuestro lema: si a ti te va bien, a nosotros nos va bien. Entonces, trabajamos siempre haciendo equipo y de esa forma tus clientes y todos, la sociedad completa, vamos a estar mejor porque a todos nos va a ir bien. Esa es la idea que tenemos aquí en Cuauhti. Mira, este osciloscopio, el Picoscope, este osciloscopio tiene una función que se conoce como automoción. La vamos a abrir y en la condición de automoción viene la información técnica. La primera es carga y arranque, sensores. Aquí están todos los sensores que te puedas imaginar, de ABS, del pedal del acelerador, medidor de flujo de aire, árbol de levas, temperatura del refrigerante, cigüeñal, sensores de distribuidor que ya casi no existen, aunque muchos coches sí los tienen todavía, presión de combustible, de golpeteo o el sensor NOC, la sonda lambda, presión del colector o el sensor MAP, velocidad en carretera, potenciómetro de posición del acelerador y actuadores. Pues vienen varios actuadores y cómo se deben checar. Toda la parte del encendido, cuando es la bobina principal, el secundario, o sea, lo que nosotros le llamamos aquí el bajo voltaje y el alto voltaje, y las nuevas bobinas que son coil on plug, que van arriba, que son una bobina por bujía, cómo se checa la red CAN y algunos tests avanzados como sería el sensor de árbol de levas y el sensor de cigüeñal. El sensor de cigüeñal contra el encendido principal contra la corriente del inyector, el cigüeñal, el árbol de levas, el inyector y la ignición. O sea, como puedes ver, tenemos aquí un montón de información. Si no tienes esta información, háblanos, es muy fácil que te podamos apoyar con ella, ¿no? Ok, vamos a ver por ejemplo un sensor. Vamos a ver un sensor que todo el mundo está de repente queriendo checar, el medidor de flujo de masa de aire. Hay tres tipos de sensores comúnmente de flujo de masa de aire. El de aspa de aire, sí, está ahí girando una hélice para medir la cantidad de aire que entra. El de hilo caliente, que es el más popular, y el distribuidor común diésel Bosch. Ok, vamos a ver el de hilo caliente, que es el más popular. Y entonces me va a abrir como primera opción el software del osciloscopio, la gráfica del sensor que voy a estar esperando. Pero lo que yo quiero es la parte de la información técnica. Y aquí está el medidor de flujo de aire de hilo caliente. Primero cómo se conecta el osciloscopio, después me va a enseñar la forma de onda y ejemplos y notas de esta forma de onda y lo que te comentábamos ahorita, la información técnica. Bien, vamos a ver cómo conectamos el osciloscopio para realizar una prueba de medidor de flujo de masa de aire. Lo hermoso de esta información es que todos los osciloscopios se conectan igual. Entonces, si tú sabes conectar un osciloscopio, estás listo para conectar el que sea y para poder dictaminar como sea. Vamos a seguir con este ejemplo. Dice que conectes la terminal de pruebas BNC
BNC es una terminal de pruebas que trae generalmente el polo negativo y el positivo en el mismo cable, y entonces tienes que separarlo ya al momento de estarlo conectando. En el canal A del picoscope y coloco una brida de cocodrilo, aquí le decimos una pinza o tenaza de cocodrilo, grande y negra en la terminal de pruebas con la moldura negra, el negativo, y una sonda de acupuntura a un multímetro en la terminal de pruebas con la moldura roja, la positiva. Coloque la brida de cocodrilo negra en la terminal negativo de la batería y conecte la sonda a la terminal de salida del sensor de flujo de aire con la sonda de acupuntura o el multímetro, tal y como se ilustra en la figura 101. Si no se puede acceder a la terminal o la toma con una sonda, tal vez se puede utilizar una caja o terminal de enroscado si se dispone del mismo. Ya ves que se venden estas terminales o cajas de conexión para facilitarlo. Y aquí viene la figura, mira, facilita de entender, facilita de comprender. Al comprobar el medidor de flujo de aire puede que se necesiten varios intentos para centralizar la forma de onda al capturar la salida. Con la forma de onda de ejemplo mostrada en la pantalla puede pulsar la barra espaciadora para iniciar la consulta de las lecturas en vivo. Pise el acelerador de forma rápida para pasar de ralentí a aceleración máxima y observe la forma de onda. Y mira, aquí está la forma de onda. Y entonces viene una nota sobre el medidor de flujo de aire. Primero, una explicación técnica de cómo está conformado, totalmente en español, ya la estás viendo ahí. Cómo se comporta cuando aceleras, cuando desaceleras, por qué sube la onda, por qué baja la onda, cómo la tienes que interpretar. Viene información técnica de los medidores de flujo de aire de hilo caliente. Incluso llegan a venir fotografías o dibujos, ¿ok? Y estás listo con esta condición para poder entender qué es lo que quieres hacer. Voy a darle aquí atrás y estás listo. Voy a cerrar, perdón, la información técnica la cerramos y estás listo para checarlo. Si se te olvidó, pues vuelves a abrir automoción y vuelves a ir al sensor y vuelves a buscar la información. Pero vamos a otro ejemplo para que veas todo lo que tienes aquí. Por ejemplo, vamos a temperatura del refrigerante. Ahí tengo de 5 volts y el Bashaw Simtec. El de 5 volts es el más popular. Pero digo, que veas toda la información que tiene. Viene la información del sensor de temperatura, cómo conectar el osciloscopio, forma de onda y ejemplo de notas y la información técnica. Eso es lo que vamos a encontrar todo el tiempo, hasta para ponerte a estudiar sensor por sensor y que comprendas cómo funciona. Listo, viene cómo conectar el osciloscopio ahí en tu sensor de temperatura. Viene la forma de onda que vamos a esperar de acuerdo a conforme sube la temperatura. Acuérdate que casi todos los sensores, de no ser los inversos, conforme se incrementa la temperatura, se incrementa la resistencia y por lo tanto baja el voltaje. Si son los inversos, bueno, pues esos van a tener una forma de onda diferente. Aquí vienen notas sobre la forma de onda, es decir, cómo la vas a interpretar. El sensor de temperatura del refrigerante será siempre un dispositivo de 2 cables con una tensión de alimentación de aproximadamente 5 volts. El propio sensor tiene la capacidad de alterar su resistencia con un cambio en la temperatura del motor. La mayor parte de los sensores tienen un coeficiente de temperatura negativo que provoca una reducción en la resistencia del componente a medida que aumenta la temperatura. Y ahí va dándonos la información. Y luego un poquito de información técnica para que conozcas cómo es el principio de funcionamiento. Y viene hasta una toma del sensor, ¿ok? Lo cerramos, me queda en la forma de onda y si tuviéramos aquí el osciloscopio, yo simplemente toco la barra espaciadora y empiezo a tomar la lectura. Como no estoy conectado, pues ahorita no me manda ninguna información de ningún voltaje. Pero puedes ver que está capturando aquí en la parte inferior derecha, dice capturando y está tomando la información. Vamos ahora con un actuador. Igual los actuadores, y aquí te va a permitir entender muchas cosas. Por ejemplo, el actuador que es un inyector. Tenemos multipunto cuando mides tensión o multipunto cuando mides corriente o amperaje. Vamos a medir tensión, que es lo que normalmente yo checo, llamado también voltaje. Entonces igual viene cómo conectar el inyector, la forma de onda, ejemplo y notas y la información técnica. Ahí viene aquí tengo que usar un atenuador. Recuerda que los inyectores se dispara el voltaje cuando van a abrir. Vamos a conectarlo, viene la forma de onda, una explicación de la forma de onda, las notas, es decir, la explicación de la forma de onda, y después viene la información técnica de los inyectores, multipuntos, los inyectores electrónicos obviamente, cómo están conectados, cómo funcionan, qué tipo de conexiones hay, qué tipo de inyectores hay, los secuenciales, los punto por punto, y viene la forma y un diagrama incluso de cómo está el inyector conformado por dentro. O sea, hasta, insisto, para estudiar, para que conozcas a fondo, este software te sirve. Si eres nuestro cliente, háblanos, tenemos forma de
poderte apoyar con esta información técnica y realmente te va a servir, te vas a poder poner a estudiar, tú, tus muchachos del taller, tus hijos van a entender que esto es una profesión que va más allá de estarle gritando, ten cuidado, hazlo bien, no, tienes que estudiar, ¿ok? Estábamos viendo los actuadores, hay más información, pero por ejemplo, vámonos a la cuestión del CAN bus y la integridad de la conexión del bus CAN. Esta es la información, aquí está cómo se checa, cómo se conecta. Ya ves que hemos escuchado que no hay que conectar ni los osciloscopios, precisamente porque puedes provocar un corto. Y bueno, aquí viene cómo se conecta para evitar que provoques un corto en el canal de conexión CAN o en la línea CAN, tanto la alta como la baja, y ahí las vas a estar checando. La información sobre las notas, las formas de onda, tú puedes modificarla, de qué tamaño la quieres para verla si exactamente no tiene una corrupción, y la información técnica para que puedas comprender qué es esto del canal CAN, ¿ok? Y aquí viene una nota especial sobre la idoneidad del osciloscopio, es decir, por qué debemos utilizar para checar formas de ondas CAN, de frecuencia CAN, por qué debemos checar un osciloscopio. Y entonces yo cierro y estoy listo para recibir la información. Aquí me aparece en la pantalla la forma de onda que voy a esperar y ahí podríamos continuar. Entonces, ¿qué es lo que queremos compartirte en este momento? Lo que queremos compartirte es precisamente que requieres información técnica a la mano y disponible. La computadora debe caminar contigo ya de aquí en adelante. De hecho, es una de las herramientas importantes en tu taller. Pero sin los software, sin la información técnica y sin cómo buscarlo, pues eso y nada, casi que estamos en las mismas. Te invitamos entonces a que, si no eres nuestro cliente, te comuniques inmediatamente, veamos qué es lo que necesitas para que tu taller mejore, prospere y de esa forma además te conviertas en el selecto grupo de mecánicos que tienen soporte técnico directamente de nosotros. En Cuauhti Herramienta Automotriz estamos a tus órdenes. Gracias.